Bueno, vamos a arrancar. Y quiero que te imagines la siguiente escena. A ver, cuéntame. Tenemos a una empleada brillante, sobrecualificada, de estas que llevan, no sé, más de una década sacando adelante el trabajo de todo su departamento. Vale, la típica persona indispensable en la sombra. Eso es. Y bueno, un buen día la dirección la llama al despacho para ofrecerle un merecido ascenso. Lo normal, ¿no? Si haces bien tu trabajo, asciendes. Claro, le proponen ser la jefa de equipo, con mejor sueldo, más responsabilidad, pero, y aquí viene lo fuerte, su reacción inmediata no es de alegría, ni de orgullo. Ya, me imagino por dónde vas. Su reacción es sufrir un ataque de pánico brutal en el baño. Se plantea dimitir y siente un terror absoluto. Madre mía. Sí. Y hoy, al revisar toda esta enorme pila de investigaciones y manuales diagnósticos que hemos preparado en exclusiva para este análisis a fondo en SciMap, vamos a intentar descifrar por qué ocurre algo así. Es que es un caso de manual, fíjate. Totalmente. Y, a ver, la misión de este canal, la filosofía de SciMap, siempre ha sido la misma. Entender para no memorizar. Aprender haciendo. Exacto. Huir de esas listas de síntomas frías y teóricas y, bueno, bajar al barro de una vez. Tal cual. Porque cuando un texto clínico te habla de, atención, incapacidad sistémica para asumir responsabilidades macroestructurales, Menuda frasecita, ¿eh? ya ves, pues detrás de esa frasecita tan fría hay un drama humano devastador. Sí. Así que la brújula de esta sesión es clara. Queremos saber cómo se ve, cómo suena y cómo piensa realmente una persona con trastorno de personalidad por dependencia un martes cualquiera por la tarde. Vale, vamos a desgranar esto. Pues mira, arrancar con ese ejemplo del ascenso que rechaza esta mujer es dar directamente en la diana. Porque, a ver, lo que llega a una consulta clínica jamás es un paciente diciendo que tiene una incapacidad para asumir el mando. Claro, nadie habla así. O sea, lo que te llegan son biografías encalladas. Llegan personas agotadas, atrapadas en situaciones vitales que desde fuera resultan incomprensibles. Ya. Para entender verdaderamente este trastorno, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de la idea de que la dependencia es, bueno, simplemente ser un poco inseguro, un poco pegajoso. Sí, que es el mito típico. Exacto, se trata de una estructura psíquica completamente rígida. Es un sistema de supervivencia mal adaptado que se infiltra, literal, en todas las esferas de la vida de la persona. Ostras. Es como una lente a través de la cual el paciente percibe cualquier decisión autónoma como si fuera una amenaza de muerte real. Fíjate que al analizar las fuentes para preparar este espacio, lo primero que me ha volado la cabeza es cómo desmontan ese mito tan extendido de que la dependencia solo ocurre en el ámbito romántico. Es un error muy común pensar eso, sí. Claro. Si seguimos el rastro de esa amenaza de muerte que comentas, vemos que se manifiesta de forma brutal en un entorno que se supone que es superracional, el trabajo. La esfera laboral es clave aquí. Volviendo al perfil de la empleada con el ataque de pánico, los textos que tenemos hablan de un estancamiento voluntario. O sea, no es que no puedan ascender. No que va. Acciones implica el riesgo enorme de equivocarse. ¿Y si te equivocas, qué pasa? Pues que si te equivocas, la autoridad te castiga o te expulsa del grupo. Y para un cerebro que está configurado por el trastorno de personalidad por dependencia, la expulsión del grupo equivale a la muerte biológica. Literalmente. ¡Qué fuerte! Por eso prefieren someterse a guías que sean extremadamente claras a superiores muy directivos, porque eso anula su angustia. Ya. Y de ahí nace ese fenómeno tan paralizante que en SciMap conocemos bien, el famoso análisis-parálisis. Totalmente. Hablamos de la incapacidad de enviar un mísero correo electrónico rutinario sin que lo revise un supervisor antes. Sí, lo leen, lo borran, lo reescriben 20 veces. Exacto. Necesitan esa validación externa constante. Pero, a ver, aquí hay un concepto en las notas clínicas que me parece a la vez fascinante y trágico. Es el síndrome del empleado mascotizado. Ese término es buenísimo para entenderlo. Es este trabajador que se ofrece voluntario para todo. Para hacer el café, para organizar los cumpleaños de la oficina, quedarse a limpiar la sala de reuniones. Sí. Pero espera, porque aquí me cuesta entender la lógica interna de esto. Si su objetivo principal es no destacar, no correr riesgos laborales para que no los despidan, Ajá. ¿por qué asumen toda esa sobrecarga brutal de tareas ingratas? O sea, ¿no sería mucho más fácil simplemente hacer bien su trabajo base y pasar completamente desapercibidos? Pues esa es precisamente la paradoja de este mecanismo de supervivencia.
No les basta con pasar desapercibidos, necesitan sentirse imprescindibles. Ah, vale. Pero ojo, de una forma que no implique responsabilidad intelectual o estratégica. Claro, labores de cuidado. Exacto. Al hacerse vitales en ese ámbito de los cuidados periféricos, lo de hacer el café, limpiar, acordarse de quién cumple años hoy, lo que hacen es garantizar su pertenencia a la tribu de la empresa. ¡Qué interesante! Y lo hacen apelando al afecto, no a la competencia profesional. Ellos creen firmemente que nadie despide a quien le cuida. Ostras, es una transacción inconsciente total. Es en plan, te entrego mi sumisión y mi esfuerzo en estas tareas menores a cambio de que me permitas existir bajo tu paraguas protector. Ya, pero el drama de eso, claro, es que esa misma estrategia les encasilla irremediablemente en la base de la pirámide para siempre. Para siempre, de ahí no salen. Y ojo que es un patrón de comportamiento que no se queda encerrado en la oficina. Al revisar cómo interactúan estas personas en la esfera social, con sus amigos, el esquema se repite milimétricamente. Es un calco. Las amistades de estas personas nunca son horizontales. Siempre buscan orbitar alrededor de lo que la investigación denomina amigos alfa. Los amigos alfa, sí, esas figuras tan marcadas. Amistades con un carácter súper directivo, que toman las riendas de absolutamente toda la logística vital. La falta de iniciativa de la persona dependiente es asombrosa en estos casos. Es que nunca van a proponer ellos la película, ni el restaurante, ni el plan del sábado. Nunca. La frase escudo que usan siempre es: lo que vosotros queráis me parece perfecto. Sí, pero fíjate, detrás de esa complacencia absoluta, que parece tan inofensiva, en realidad se esconde una exigencia encubierta que termina siendo letal para ese círculo social. A ver, explícame eso. Es lo que en la literatura conceptualizamos como vampirización unilateral. Quienes conviven con una persona con este diagnóstico sufren un drenaje de energía inmenso. Ya, agotan a los demás. Los agotan. El individuo dependiente exige horas y horas asimétricas de consejo. Te llama de madrugada, angustiadísimo por un conflicto minúsculo con un compañero de trabajo. O por una duda existencial mínima, claro. Eso es. Y la trampa de todo esto radica en que ese amigo alfa invierte muchísimo tiempo y esfuerzo en pensar y proponer soluciones. Pero el paciente jamás las aplica. Jamás. Nunca las aplica. Claro, porque el problema es la excusa en el fondo, ¿no? O sea, si aplicaran la solución, significaría matar el problema. Y si matas el problema, te quedas sin ningún motivo para seguir llamando y recibiendo la atención del amigo. Has dado con la clave mecánica del asunto, totalmente. El objetivo real de la llamada no es la resolución del problema, es la perpetuación del vínculo a través de esa queja y de ese rescate continuo. Madre mía, qué bucle. Claro, pero llega un punto en que el amigo alfa, obviamente, se satura y se aleja porque no puede más. Normal. Y ante el pánico a quedarse sin su círculo social, empezamos a observar lealtades que son aberrantes. Sí, lo he leído. Son capaces de defender a muerte y aferrarse a amistades que son claramente tóxicas, humillantes o incluso abusivas. Y todo simplemente porque el vacío de la soledad le resulta muchísimo más aterrador que el maltrato en sí. Así de crudo es. Es que, pensándolo bien, es como ser el copiloto en un coche que va a toda velocidad. Y ves claramente que el conductor está borracho y que os lleva directos hacia un barranco. Buena analogía. Y el paciente prefiere morir en el choque antes que atreverse a agarrar el volante él mismo para salvarse. Es como que es preferible el desastre acompañado que la salvación en solitario. Esa imagen mental que acabas de dar resume a la perfección la fenomenología de este trastorno. Ceder el control del volante es su imperativo absoluto. ¡Ostras! La autonomía se percibe como una amenaza muchísimo mayor que el propio choque contra el barranco. Pues si ese nivel de renuncia al volante ocurre con compañeros de trabajo y con amigos, entremos ahora en el verdadero núcleo del huracán de este tema. Vamos allá. Pareja y familia. Exacto. La pareja y la familia de origen. Porque cuando leemos la literatura clínica que tenemos en SciMap sobre cómo operan en la intimidad, es escalofriante. Sí, ahí se despliega todo. La relación sentimental para ellos no es un complemento a su vida. Se convierte en el centro gravitacional absoluto de todo, y surge esto que llaman la clonación de la identidad. Sí. De repente ves a una persona a la que, no sé, jamás le ha gustado el deporte ni el jazz, empieza a salir con un alpinista melómano y, oye, en cuestión de un par de semanas, su personalidad anterior se evapora por completo. Es que el concepto de identidad en estas personas opera literalmente como un recipiente vacío.
Como no han desarrollado durante su vida un yo nuclear que sea sólido, que sea capaz de autosustentarse, Necesitan llenarlo con algo. exacto, necesitan fagocitar, absorber la identidad del otro, adoptar los gustos, las aficiones o incluso, fíjate, la ideología política de la pareja. Les asegura una simbiosis perfecta. Claro, lógica pura de supervivencia. Si somos exactamente iguales, las probabilidades de fricción o de que haya un rechazo se reducen a cero. A cero. Y esto además se acompaña siempre de un manejo patológico del tiempo. La soledad se vuelve una sustancia radiactiva para ellos. Ya. Desaparecen los hobbies individuales, los espacios propios de cada uno. Cualquier hora que pasen lejos de la vigilancia y de la presencia de la pareja les desencadena una ansiedad anticipatoria severa. Y esto nos lleva a unos niveles de tolerancia al abuso que desde fuera resultan incomprensibles. Totalmente incomprensibles. Llegan a tolerar infidelidades flagrantes, faltas de respeto, humillaciones continuas, y no emiten ni una sola queja. Porque viven bajo la certeza absoluta de que articular la más mínima crítica hará que el otro coja las maletas y desaparezca de sus vidas. Pero, a ver, para entender de dónde sale esta certeza tan profunda de abandono, los documentos que estamos analizando apuntan siempre a las raíces profundas, a la familia. Es un área que frecuentemente, fíjate, se pasa por alto en los análisis superficiales. Pero aquí es fundacional. Claro. En consulta encontramos sistemáticamente la figura del niño eterno. Hablamos de adultos de 30 o de 40 años que, para firmar un contrato de alquiler o para comprarse una lavadora... Necesitan la validación expresa de su madre o de su padre. Sí. Y no es una cuestión de mero respeto familiar o de pedir consejo. Es que el andamiaje psíquico de estas personas sigue externalizado en los progenitores. Las dinámicas de enmeshment, lo que llamamos fusión familiar, son extremas. Los límites entre el paciente y sus padres es que directamente no existen. Y aquí es donde la maquinaria mental me parece fascinante, si te digo la verdad. Porque el texto detalla que discrepar de los padres no les genera un simple enfado familiar o una discusión tonta, les genera una crisis de identidad devastadora. Devastadora, sí. Pero vamos a ver, si su mecanismo de supervivencia se basa en complacer ciegamente a la pareja por un lado y complacer ciegamente a los padres por otro, ¿qué demonios ocurre en ese campo de minas cuando ambas figuras de autoridad exigen cosas que son contradictorias? Ostras, es que ahí tienen que entrar en cortocircuito total. Claro, ¿qué pasa ahí? Pues que el cortocircuito es absoluto. Esa situación en concreto provoca uno de los colapsos clínicos más dolorosos que podemos observar los profesionales. Me lo imagino. De pronto, el paciente se encuentra atrapado en un conflicto de lealtades a vida o muerte, y como su psique no le permite tolerar el descontento de ninguno de los dos bandos... Porque ambos son su supervivencia. Exacto, ambos representan su supervivencia literal. Entonces la persona intenta hacer unos malabares imposibles para satisfacer a los dos a la vez. Y eso tiene que quemar muchísimo. Muchísimo. El resultado final no es que tomen una decisión. El resultado es un estado de agotamiento neurobiológico crónico. Buf. Se quedan paralizados, vaciados de energía por completo, consumidos por una disonancia cognitiva que literalmente los quiebra por dentro. Madre mía. Ese nivel de hipervigilancia ya resulta insoportable en circunstancias normales, digamos, analógicas. Pero demos un salto a la realidad actual. Vale. Porque este análisis a fondo no estaría completo si no miramos el ecosistema digital en el que vivimos todos hoy en día. Ah, el tema de las pantallas. Clave. Claro. ¿Qué ocurre cuando a un sistema nervioso que ya viene configurado para aterrorizarse ante el más mínimo indicio de abandono, le metemos en el bolsillo una herramienta de monitorización 24/7? Pues que entramos de lleno en la era de la lupa digital. Exacto. Y aquí es vital, pero vital, comprender que el smartphone en sí no crea el trastorno. El trastorno ya estaba ahí, pero el móvil es el acelerante perfecto. Totalmente. Si recordamos un poco la teoría del apego clásica de John Bowlby, el ser humano siempre busca la proximidad física con su figura de apego para garantizar que está protegido frente a los depredadores, ¿vale? Sí. Pues hoy en día esa figura de apego está mediada por una pantalla de cristal. El teléfono móvil se convierte a todos los efectos en el cordón umbilical digital del paciente. Es que la cascada cognitiva que te provoca una simple aplicación de mensajería, el WhatsApp de turno, es brutal. Pensemos en el maldito doble check azul. Buf, el terror de las consultas. Un mensaje que está leído y que no se contesta inmediatamente desata una espiral de pensamientos catastróficos, pero a la velocidad de la luz. Sí. El cerebro del paciente lo procesa así, en plan, lo ha leído,
No me responde, luego está enfadado conmigo, ergo se ha cansado de mí, mañana me deja, voy a morir solo. Es automático. Un ícono tecnológico de 2 milímetros desencadena una descarga de cortisol en su cerebro que es equivalente a la de tener a un león en el salón de casa. Y fíjate que no exageras nada con la metáfora del león. Se les activa el circuito primitivo del pánico puro y duro. Y observamos dinámicas idénticas con la geolocalización. Ah, lo de compartir la ubicación en tiempo real. Eso es. Exigir ver el punto exacto en el mapa donde está la pareja en ese segundo es la versión moderna, contemporánea, de lo que en clínica clásica denominamos la tranquilización compulsiva. Claro. El individuo experimenta un pico de angustia tremendo. Mira el mapa en el móvil, comprueba que su pareja está, no sé, en la oficina trabajando y siente un alivio instantáneo. Ya, pero ese alivio es un espejismo, ¿verdad? Absolutamente. Quiero decir, dura apenas unos minutos, Claro. porque la inseguridad no está en el mapa, está dentro de su cabeza. Exacto. En cuanto guardan el móvil en el bolsillo, el miedo vuelve a aparecer y tienen que volver a abrir la dichosa aplicación. Es un toque emocional, sí. E incluso un simple mensaje de buenas noches adquiere para ellos la categoría de ritual de supervivencia. Si la pareja se queda dormida un día en el sofá y no envía ese mensajito, el paciente se pasa la noche entera en vela, rumiando. Convencido al 100% de que la relación se ha terminado. ¡Qué barbaridad! Ante ese nivel de tortura emocional sostenida, es evidente que el sistema colapsa en algún momento. Inevitablemente. Y es justo en ese momento de quiebra cuando por fin deciden pedir ayuda y cruzan la puerta de una consulta de psicología. Así es. Sin embargo, y creo que esto es fundamental para quien nos esté escuchando, el trastorno no se queda sentadito en la sala de espera. Entra con ellos en la sesión. Vaya si entra. El propio acto de acudir a terapia se convierte rápidamente en una manifestación clínica de esa misma dependencia. Porque, ellos no van a consulta buscando emanciparse o ser independientes. Al leer las notas clínicas aportadas, queda clarísimo. El terapeuta pasa a ser el nuevo amigo alfa. El nuevo andamiaje externo. Eso es. Vienen buscando una especie de cuidador supremo que tome por ellos las decisiones que tanto les aterran. Llegan a la consulta, se sientan y te dicen, mi matrimonio está roto, ¿le dejo o no le dejo? Te exigen que decidas tú. Sí, y exigen un guión literal. Te preguntan, vale, ¿qué frase exacta le digo mañana a las 6 de la tarde cuando llegue a casa? Ya, y cuando el terapeuta, lógicamente, se niega a darle ese libreto masticado y le intenta devolver la responsabilidad de su vida, Pues la reacción del paciente suele ser de indefensión total o incluso de hostilidad hacia el profesional. ostras. Y el lenguaje que usan, además, el lenguaje en consulta es como una radiografía de su psique, ¿no? Total. Su discurso estar inundadísimo de construcciones en negativo, siempre alrededor del verbo poder. En plan, yo no puedo afrontar esto. Sí, o es que no sirvo para estar solo, el mundo me viene muy grande. Hablamos de adultos que son 100% funcionales en otros aspectos, pero que utilizan una narrativa profundamente infantilizada. Ya. Y al repasar su biografía afectiva, nos topamos siempre con otro marcador clásico, la ausencia total de transiciones de soltería. 0 espacios de soledad reparadora. 0. Encadenan 3, 4, 5 relaciones de pareja consecutivas. En el mismo momento en el que intuyen que una relación agoniza, ya están tendiendo las redes para agarrarse a la siguiente rama. Como los monos. Tal cual, antes de soltar la rama anterior ya tienen la otra cogida, evitando a toda costa ese vacío. Fíjate que hay un aspecto técnico del diagnóstico en los manuales que me parece increíblemente valioso explorar aquí. Es el tema de la contratransferencia. Ah, interesantísimo esto. Sí, ¿cómo resuena ese comportamiento dependiente en la figura del propio profesional? Porque en SIMAP sabemos que un buen diagnóstico no solo se hace escuchando al paciente, Claro. se hace analizando cómo te hace sentir ese paciente a ti como profesional. Y con este perfil, los terapeutas describen un impulso casi incontrolable de rescatarlos. Es que es una trampa clínica formidable. El paciente se presenta de una forma tan vulnerable, tan desvalido, tan niño asustado, que el instinto humano básico del profesional se dispara hacia la sobreprotección. Si el terapeuta no supervisa cuidadosamente sus propias reacciones emocionales, termina coludiendo con la patología del paciente. Claro, entra al trapo. Entra de lleno. Acaba dando directrices, organizando la vida del paciente semana a semana, operando, fíjate, exactamente igual que lo hace la familia sobreprotectora o la pareja. ¿Y el resultado final de esa trampa para el terapeuta es el agotamiento, claro? Exacto. El terapeuta experimenta en sus propias carnes el mismo drenaje de energía que sufren los amigos del paciente. ¡Qué locura!
Es que tras semanas de intervención se observa una inmovilidad exasperante. Tú le propones herramientas, ensayas límites en consulta, pero el paciente vuelve a la semana siguiente Exactamente en la misma casilla de salida. en la misma, con las mismas quejas exactas. Y ese nivel de frustración, ese peso tan abrumador que se siente en la consulta, es en sí mismo una herramienta diagnóstica de primer nivel. Nos confirma que estamos frente a una estructura dependiente de manual. Totalmente. Pues mira, para anclar todo este recorrido y ser fieles a nuestra filosofía de entender verdaderamente los mecanismos en lugar de memorizar listas, creo que es el momento perfecto para aterrizar toda esta teoría clínica en 2 viñetas concretas. Me parece genial. Pongámosle rostro a esto. Son 2 casos distintos que ilustran rutas muy diferentes de una misma patología. Hablemos primero de Raquel, de 36 años, y el tema del estancamiento profesional. Vale, el caso de Raquel cristaliza perfectamente la esfera laboral que comentábamos al principio. Raquel lleva 12 años en el mismo puesto de auxiliar administrativa. 12 años, madre mía. Sí, cobrando el salario base. Y eso a pesar de tener una formación superior excelente. O sea, está sobrecualificada. Vale. En su hogar, la dinámica es idéntica. Su novio Carlos es quien gestiona todas las finanzas, todas las decisiones logísticas de la pareja y, bueno, la bomba estalla cuando hay una reestructuración en su empresa. Y la dirección le comunica a Raquel que van a ascenderla a coordinadora de su área. El ascenso temido. Y ahí Raquel reacciona sufriendo ataques de pánico diarios. Y la justificación que da Raquel en sesión, leyendo las notas, es desoladora. Expresa que prefiere quedarse arrinconada en su puesto actual, cobrando poco, preguntando a sus superiores cada paso, antes que tener que decidir absolutamente nada por sí misma. Pero ojo, que el miedo de fondo de Raquel no es a la empresa, ni a no saber usar un Excel, es a Carlos. Ahí está el núcleo. Lo expresa con una frase que es literal, ¿eh? Apunta, si acepto, me voy a estresar, voy a cometer errores, discutiré con Carlos, él se cansará y me dejará, y yo me aterrorizo porque no sabría ni cómo pagar la factura de la luz sola. Puf. Está dispuesta a boicotear su propia carrera para no poner en riesgo la protección de su pareja. Claro, es que si decodificamos a Raquel desde la óptica de la psicopatología profunda, apoyándonos en autores clásicos de la personalidad, por ejemplo, Theodore Million, Sí. vemos que su perfil no se explica ni de broma por una simple falta de autoestima. Raquel opera bajo un esquema cognitivo central de incompetencia, con mayúsculas. Vale, esquema de incompetencia. Su cerebro le repite sin cesar que carece de las habilidades básicas de supervivencia adulta. Esta creencia engendra un comportamiento que Million clasifica como el subtipo inmaduro. Absolutamente toda su energía se invierte en parecer inofensiva e incapaz. ¿Para qué? Pues para forzar a su entorno, ya sea su jefe o su novio Carlos, a ejercer de padres sustitutos constantemente. Es una estrategia de parálisis total. Total. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda en la clínica. El segundo caso que quiero que veamos es el de David, ¿Vale? 28 años. Y este nos arrastra al terror relacional más crudo. David acude a consulta completamente destrozado, hecho polvo. Tiene pruebas inequívocas de que su pareja, con quien convive, lleva meses siéndole infiel. Vale, una situación durísima. Pero, y aquí es donde todos nuestros esquemas racionales saltan por los aires, el motivo principal de consulta de David no es la infidelidad en sí misma. Fíjate en eso. El motivo real de su inmensa angustia, lo que le lleva al psicólogo, es que la noche anterior intentó hacerle una mínima insinuación sobre los cuernos a su novio. Y su novio, claro, se molestó. Y este giro lo cambia absolutamente todo a nivel diagnóstico. Claro. El problema central de David no es que le engañen, no son los cuernos. El problema real es que el enfado de su pareja pone en riesgo directo la continuidad de la relación. Ostras. En consulta, fíjate, David verbaliza su núcleo psicopatológico de una forma súper transparente. Él dice literalmente, le necesito a mi lado, me da igual compartirlo o tragar con lo que sea. Tragar con lo que sea. Sí, lo único que no quiero es ponerle presión para que no me deje. Porque sin él al lado durmiendo por las noches, literalmente me muero. O sea, estamos viendo la subordinación de un ser humano llevada al extremo máximo de la supervivencia. Exactamente, es que en el caso de David, el mecanismo causal es muy diferente al de Raquel. A ver. Su esquema cognitivo subyacente no es tanto la incompetencia frente a las tareas prácticas de la vida, pagar la luz, etc. Su esquema es el de abandono e inestabilidad. Vale, el terror aquí es 100% emocional, no es logístico. Eso es. Y siguiendo la misma taxonomía clínica de antes, David encaja perfecto en el subtipo acomodaticio.
Su estrategia de supervivencia implica, y esto es durísimo de ver, la desintegración total de su propio amor propio y de su dignidad. Ya. Él tolera la humillación o el engaño continuado de forma plenamente consciente. Ujú. ¿Por qué? Pues porque su brújula interna le indica que enfrentarse a la pareja va a provocar la ruptura. Y la ruptura equivale a la aniquilación absoluta de su identidad. Es alucinante ver la maquinaria por dentro. Analizando a Raquel y a David de esta manera, creo que queda meridianamente claro que no estamos hablando de personas blandas o de gente con mala suerte en el amor. Que va, para nada. Hablamos de sistemas nerviosos y de estructuras de personalidad que han sido totalmente secuestrados por un pánico irracional. El trastorno de personalidad por dependencia es, en su esencia más pura, una fobia sistémica. Es una fobia y es vital entender la magnitud de esa fobia. Es un miedo que anula la autonomía en el trabajo, generando esa parálisis, que agota a los amigos mediante demandas insaciables de reaseguramiento constante, Que vampiriza, sí. que secuestra la identidad en la pareja tolerando abusos inenarrables y que convierte el propio espacio terapéutico en un bucle infinito buscando al rescatador definitivo. Bueno, pues sintetizando todo el conocimiento que hemos extraído hoy de las fuentes, cerramos con una certeza clara para la audiencia. Detrás de esas etiquetas diagnósticas tan frías del manual hay un sufrimiento constante y asfixiante. Así es. Pero, a raíz de todo lo que hemos explorado, especialmente en la esfera de la tecnología moderna, con la geolocalización, la hiperconectividad, los dichosos dobles checks azules, Sí. creo que merece la pena dejar en el aire una reflexión final, una provocación para quien nos escuche hoy. A ver. Hemos visto cómo todas estas herramientas actúan como un ecosistema que amplifica el terror de los pacientes clínicos hasta el extremo. Sin embargo, no podemos obviar que absolutamente todas las aplicaciones que usamos a diario en el móvil han sido diseñadas deliberadamente por ingenieros. Para fomentar precisamente eso. Exacto. Para fomentar la necesidad de validación constante, el pánico a quedarnos fuera, lo del FOMO, y el reaseguramiento a través de likes y de notificaciones. Totalmente cierto. Con este panorama encima de la mesa, cabe preguntarse lo siguiente. ¿Nos está empujando sutilmente la sociedad digital en la que vivimos a todos nosotros hacia microdependencias generalizadas? Es una gran pregunta. ¿Se está desdibujando, a golpe de notificación de WhatsApp, la línea fina que separa un comportamiento socialmente normal de uno clínicamente preocupante? Da que pensar desde luego. Ahí dejamos la pregunta para pensarla a fondo en casa. Valoramos inmensamente la curiosidad de buscar siempre las raíces mecánicas y profundas de los problemas humanos, que es el sello de la casa. Hasta el próximo análisis a fondo.